Lo que están visualizando es el capítulo E de las especificaciones ISC 360. Y este capítulo E trata sobre el diseño de miembros en compresión axial. El contenido de este capítulo se indica aquí. Como verán, existen unas disposiciones generales, se dan algunas consideraciones con respecto a la longitud efectiva. La longitud efectiva se denomina LE, es el producto de K por L. K es el factor de longitud efectiva. Recuerden que este factor de longitud efectiva depende del nivel de restricción a la rotación que tienen los extremos de las columnas y el nivel de restricción al desplazamiento que tienen los extremos de las columnas. Y L es la longitud no soportada. Esta longitud efectiva de pandeo hay que calcularlo con respecto a ambos ejes principales de la sección transversal. Con respecto al factor de longitud efectiva, puedo recordar eso de acá, esto lo hemos visto parcialmente. Bien, entonces aquí en esta última línea vamos a encontrar los factores de longitud efectiva, que como ven toma en cuenta las dos variables que he mencionado, la restricción a la rotación que tienen los extremos de las columnas, entonces, ambos extremos empotrados, ambos extremos articulados o una combinación de ambas situaciones, ¿no? Y el nivel de restricción al desplazamiento que tienen los extremos de las columnas. Miren que en el caso A, B, C, los extremos de las columnas permanecen alineados antes y después de aplicar la carga. Cuando sucede esto, decimos que la estructura forma, o la columna forma parte de una estructura contraventeada o arriostrada, también es el término que a veces se utiliza, ¿no? Y de aquí hacia la derecha notarán que los extremos de las columnas sufren desplazamientos relativos, y eso significa que la columna forma parte de una estructura no contraventeada. Notarán que en las estructuras contraventeadas el factor de longitud efectiva siempre va a ser menor o igual que 1, y en las estructuras no contraventeadas el factor de longitud efectiva siempre va a ser más que 1. Si por ahora acepto, digamos, que la columna falla en el rango elástico y que además la carga es totalmente axial, entonces la resistencia a la columna se podría medir con esta ecuación. Notarán que en el denominador está la longitud efectiva y la carga crítica de pandeo es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud efectiva. Es decir, las columnas que forman parte de estructuras contraventeadas, al tener menor factor de longitud efectiva, van a desarrollar mayor resistencia a la compresión de las columnas no contraventeadas, que obviamente sean similares, pues, ¿no? Entonces, el factor de longitud efectiva va a afectar significativamente sobre la resistencia a la compresión de la columna. Por ahora el factor de longitud efectiva lo vamos a estimar mediante esta tabla, luego ya en el transcurso vamos a ver cómo es que se calcula el factor de longitud efectiva.
Este factor de longitud efectiva hay que calcularlo con respecto a ambos ejes principales, o sea, la longitud efectiva debería calcularse con respecto a ambos ejes principales. Es decir, vamos a tener un KX, por ejemplo, un KY, va a tener una longitud no soportada el X y el Y. Esta longitud no soportada es un dolor de cabeza, les diré, ¿no? Es la distancia entre soportes laterales, ¿no? O elementos que de algún modo van a restringir que la columna se desplace a lo largo de uno de los ejes principales. Cuando hemos visto las maneras de falla o los modos de falla de una columna, hemos visto que las columnas van a fallar en función de dos variables, ¿no? De la longitud y de la compacidad de la sección. Bien. Y la compacidad de la sección, recuerden que la falla puede ser por pandeo local o por plastificación o aplastamiento de la sección. Entonces aquí puede ser por pandeo local o en realidad en las especificaciones hablan sobre el término de aplastamiento del acero, pero suena medio raro el término de que el acero se aplasta, ¿no? Bien, entonces la compacidad requiere la verificación de las relaciones ancho-espesor, y según esas relaciones ancho-espesor de los elementos que conforman la sección transversal se puede clasificar como una sección no esbelta o una sección esbelta. Si todas las relaciones ancho-espesor o si la relación ancho-espesor de todos los elementos de la sección transversal es menor que un límite lambda R, entonces decimos que la sección es no esbelta. Pero si alguna relación ancho-espesor o si algún elemento de la sección transversal tiene una relación ancho-espesor mayor que lambda R, entonces decimos que la sección es esbelta. En las secciones esbeltas se da la posibilidad del pandeo local. En las secciones no esbeltas, aquí no se da el pandeo local, no pandeo local. Bien. No se da el pandeo local. Bien, entonces esto también creo que lo hemos visto, relación límite están indicadas para cada una de las formas estructurales, dependiendo de que si el elemento de la sección transversal está atiesado o no atiesado. Y con respecto a la longitud de la columna, aquí habría que recordar lo siguiente, ¿no? Las columnas se pueden clasificar como columnas cortas, de longitud intermedia, o columnas largas. En el caso de las columnas cortas, la falla se puede dar dependiendo de la compacidad de la sección. Se puede dar por aplastamiento del acero o fluencia del acero, o se puede dar por pandeo local. Bien, entonces en las columnas cortas la falla se puede dar por aplastamiento o pandeo local. Esto va a depender de qué tipo de sección se utilice en la columna. Si la sección de la columna es no esbelta, entonces la falla se va por aplastamiento. Es decir, todas las fibras de la sección transversal van a fluir. Caso contrario, si
la sección transversal de la columna clasifica como esbelta, entonces la falla de la columna corta se va a dar por pandeo local de algún elemento de la sección transversal. Recuerden que el pandeo local es el arrugamiento o abollamiento de algún elemento de la sección transversal, ¿no? Bien, entonces ahora ya sé cómo fallan las columnas cortas, ¿no? Y luego las columnas de longitud intermedia o las columnas largas, igual su modo de falla va a depender mucho de la compacidad de la sección. En las columnas de longitud intermedia o larga, ¿no? Miren, si aquí se usan secciones no esbelta, entonces la falla de esta columna puede ser por pandeo global. Y el pandeo global puede ser de tres formas, ¿no? Pandeo flexional, pandeo torsional o pandeo flexotorsional. Y si se tiene una columna de longitud intermedia o larga en una sección esbelta, entonces la falla se va a dar por pandeo local. Bien, entonces eso habría que recordar de algún modo. Esto ya le hemos explicado al inicio del tema de las columnas. Bien. Entonces miren, a partir de del artículo E3 hacia adelante, van a encontrar una serie de ecuaciones que van a permitir calcular la resistencia de la columna. Por ejemplo, aquí considerando pandeo por flexión, pandeo flexional, pero con secciones no esbeltas, es decir, aquí el lambda es menor o igual que lambda R. ¿Bien? Aquí luego van a encontrar ecuaciones para determinar la resistencia por pandeo torsional y flexotorsional de ángulos simples y miembros sin elementos esbeltos, es decir, nuevamente que la sección tiene una relación ancho-espesor menor o igual que lambda R. Y en el artículo E5 van a encontrar fórmulas que van a servir para calcular la resistencia a la compresión de ángulos simples. E6, miembros armados, y E7, miren, considera cómo se determina la resistencia a la compresión de las columnas en las que se usan secciones esbeltas, es decir, secciones en las que el valor de lambda es mayor o igual que lambda R. Bien, aquí la posibilidad de falla es por pandeo local. Bien. El caso nuestro será por ahora centrado en el pandeo flexional, en secciones no esbeltas, es decir, solo vamos a ver la posibilidad de pandeo global. En cuanto a estas disposiciones generales, recuerden, hay dos métodos de diseño, el LRFD y el ASD. Nosotros vamos por acá y en el método LRFD el factor de resistencia es de 0.90. Ya les hablé sobre el factor de longitud efectiva, la longitud efectiva, L es la longitud no soportada y R es el radio de giro. Aquí hay una limitación, miren que la esbeltez de diseño del elemento estructural tiene que ser menor o igual que 200. Aquí uno de los problemas que vamos a tener en el caso del diseño de las columnas es definir adecuadamente o establecer adecuadamente la esbeltez de diseño. Miren, para hablar en términos generales, ¿no? Si X y Y son los ejes principales de una sección transversal, entonces lo que habría que calcular es la esbeltez en X, el factor de longitud efectiva para el pandeo en X, la longitud no soportada en X y el radio de giro en X. Y luego habría que calcular la esbeltez en Y. La columna siempre va a fallar
alrededor del eje que resulte siendo más débil, ¿no? ¿Y cuál es el eje más débil? El que es más flexible. ¿Y cuál de estos dos ejes es el más flexible? El que tiene la mayor esbeltez. Entonces la esbeltez de diseño no viene a ser más que el mayor valor de estas dos esbelteces. O sea, lo que estamos buscando, alrededor de qué eje la columna resulta siendo más débil, alrededor de qué eje la columna es más flexible. Bien, entonces hacemos eso y calculamos la esbeltez de diseño. Entonces la columna siempre se va a pandear con respecto al eje que tiene la mayor esbeltez. Se comprime y luego se dobla con respecto al eje que tiene la mayor esbeltez. Esa mayor esbeltez viene a ser la esbeltez de diseño. Entonces la idea es que la esbeltez de diseño siempre sea menor que 200. ¿Cómo se determina la resistencia a la compresión? Considerando pandeo por flexión, ¿no? Y en secciones no esbeltas. Bueno, eso resulta fácil de entender, salvo que, no sé, pero para mí resultaría sencillo. Recuerden que estamos asumiendo que la carga va a ser axial, ¿no? La carga va a ser axial. Entonces, el esfuerzo que conduce a la falla de la columna, este esfuerzo que es el que genera que la columna quede en esa condición de equilibrio neutro. ¿Se acuerdan que si la carga es un poquito mayor o el esfuerzo aplicado, el esfuerzo axial de compresión aplicado es ligeramente mayor que este esfuerzo de acá, la columna se vuelve inestable? Si es menor, la columna está en una condición de equilibrio estable. Entonces, este es el esfuerzo límite, más de este no le podemos colocar. Y este esfuerzo se supone que es axial. Entonces, si este es el esfuerzo que conduce a la falla, será pues la carga máxima que le podemos colocar a la columna, que le llamo P sub n, entre el área bruta. Por lo tanto, la resistencia a la compresión en términos de una carga axial será el producto del esfuerzo crítico por el área bruta, ¿no? Que es lo que está acá. Ahora, si ustedes quieren determinar la resistencia de diseño, esa resistencia de diseño se obtiene considerando que la resistencia nominal no es real, pues, ¿no? Que aquí hay una serie de incertidumbres que afectan el cálculo de la resistencia. Y estadísticamente la menor resistencia que puede desarrollar el elemento, que se llama la resistencia proveído disponible, se obtiene multiplicando esto por el factor de resistencia. El factor de resistencia es 0,90. Entonces notarán que la ecuación es muy sencilla. El problema va a estar en definir el esfuerzo crítico de pandeo. Y para determinar el esfuerzo crítico de pandeo hay que calcular la esbeltez de diseño. La esbeltez de diseño ya hemos mencionado. Si pensamos que el eje X y Y son los ejes principales, miren que estoy tratando de insistir que para mí X y Y son los ejes principales, entonces hay que calcular la esbeltez de la columna alrededor del eje X y luego la esbeltez de la columna alrededor del eje Y. Y con la esbeltez de diseño ingresamos acá, y si la esbeltez de diseño es menor o igual que este límite, bien, entonces el esfuerzo crítico de pandeo se calcula con esta ecuación. Caso contrario, cuando la esbeltez de la columna es más que este límite, entonces el esfuerzo crítico se calcula con esta expresión. Miren, yo voy a acuñar el siguiente término, la esbeltez límite. Para mí va a ser 4.71 raíz de E entre F y E. Es decir, ese es el término de acá, ¿no? Bien. Y ese término, esta esbeltez límite, nos va a ayudar a definir qué ecuación debemos utilizar, si es la ecuación de acá o la ecuación de acá. Miren, como se van a usar secciones no esbeltas, ¿no? Es decir, que no van a tener problema de pandeo local, entonces si la columna es corta,
Bueno, la resistencia a la compresión es facilísima de calcular, sería phi Fy por el área bruta, ¿no? Es el esfuerzo de fluencia, ¿no? Y si se trata de una columna larga o intermedia, ¿bien? Entonces la resistencia se obtiene como phi FCR por el área bruta. ¿Bien? Entonces, con esta ecuación de acá vamos a determinar la resistencia a la compresión de columnas largas o intermedias, ¿no? Si la esbeltez de diseño es menor que este límite, entonces estamos en una columna de longitud intermedia, y yo diría inclusive aquí se puede incluir a las columnas cortas, ¿no? Y si la esbeltez de diseño es más que este valor límite, entonces estamos frente a las columnas largas. Entonces miren, aquí esto corresponde a columnas de longitud intermedia, columnas cortas, y de aquí hacia abajo las columnas largas. Cuando se tienen columnas largas, el pandeo se va a dar en el rango elástico, es decir, retiramos la carga y la columna va a recuperar su forma inicial. Y en las columnas intermedias o cortas, el pandeo se va a dar en el rango inelástico, es decir, retiramos la carga y la columna queda ya con deformaciones residuales. Aquí miren, en vez de hablar en términos de la carga crítica de pandeo, estamos hablando en términos del esfuerzo crítico de pandeo. Lo de acá es incorrecto, ¿no? O sea, no podemos buscar que el esfuerzo actuante sea mayor que el esfuerzo crítico de pandeo, porque si no la columna está en una condición de equilibrio inestable. Esto es lo que buscamos, ¿no? Que la columna quede en una condición de equilibrio estable. Si el esfuerzo aplicado es menor que el esfuerzo crítico, entonces una vez que retiremos la carga axial de compresión, la columna va a tender a recuperar su forma inicial, es decir, a quedar recta como era antes, ¿no? Y tal vez aquí omití explicar lo siguiente, ¿no? Se comprime y producto de esta compresión el eje longitudinal de la columna se desplaza lateralmente. Retiramos la carga de compresión y pueden suceder dos cosas: que la columna recupere su forma inicial, es decir, que quede perfectamente recta, o que la columna quede con una pequeña deformación. Si retoma su condición inicial, decimos que simplemente el acero incursiona en el rango elástico, y si la columna queda con una pequeña deformación, por acá queda así tal vez, entonces decimos que la columna ha fallado en el rango o está incursionando en el rango inelástico, ¿no? Bien. Bien. Queda con esa deformación residual. Bien. ¿Por qué? Porque simplemente algunas fibras de la sección transversal están desarrollando esfuerzos superiores al esfuerzo límite de proporcionalidad. Entonces, notarán que el dilema para nosotros va a ser definir la esbeltez de diseño, ¿no? Porque a partir de ahí creo que el resto de cosas ya resultan siendo muy sencillas de aplicar, ¿no? Bien. Miren, aquí tienen ustedes una vista tridimensional de una columna. Y bueno, es una columna de sección W. Miren, aquí están los ejes principales, X y Y. Recuerden que en las secciones que tienen simetría simple o doble, los ejes principales van a coincidir con los ejes centroidales. Estas vigas de acá, las que estoy marcando acá, forman parte del techo, ¿no? Sí, entonces son
las vigas que, digamos, corresponden al techo. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, quería dibujar esto así, y esto debería quedar así, ¿no? Ahí está el techo. ¿Bien? Igual, aquí estas vigas de acá corresponden al entrepiso inferior. ¿Bien? Al techo inferior. Entonces, este sería el extremo inferior de la columna y este sería el extremo superior. ¿Bien? Entonces, esto es un techo, otro techo. Y miren, entre ambos techos se está colocando un elemento transversal. Este elemento transversal viene a ser el soporte lateral. Bien, el soporte lateral. Que comentaba hace rato, ¿se acuerdan que L representa la longitud entre soportes laterales o la longitud no soportada de la columna? Bien. Que si miramos la columna de arriba hacia abajo, y el corte lo hacemos por acá, lo que voy a ver es esto, ¿no? La sección W, la columna, y el soporte lateral lo voy a dibujar de color azul. Aquí viene el soporte lateral. Bien. Este vendría a ser el eje X y este el eje Y de la columna. Así está, ¿no? La idea es que este soporte lateral se une a la columna mediante una conexión simple. Conexión simple. Es decir, una conexión tipo articulación, ¿no? Conexión tipo articulación. Y además, este soporte lateral tiene que tener una rigidez axial, ¿no? O sea, tiene que rigidez axial en compresión. LA tiene que ser grande, ¿no? En la rigidez axial de esa barra, grande. No puede ser un hilito, ¿no? Y eso de que no sea un hilo tiene un sentido, ¿no? Que luego probablemente van a ir descubriendo. Lo que les pediría ahora es que hagan un esfuerzo tremendo y traten de visualizar cómo se va a doblar la columna. Primero con respecto al eje X. Entonces, cuando se comprima esto, entonces la columna va a tender a pandearse, y pandearse por flexión, ¿no? Entonces, primero flexión con respecto al eje X. La sección se va a doblar con respecto al eje X. ¿Bien? Entonces, miren, traten de imaginarse cómo es que la columna se dobla con respecto al eje X. Eso es importantísimo porque a partir de ahí vamos a definir la esbeltez de diseño, la longitud efectiva de pandeo con respecto a ambos ejes, ¿no? Entonces, miren, para simplificar el razonamiento, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Cuando la columna se pandea con respecto al eje X, ¿bien? El pandeo, miren, se va a dar, la columna se va a doblar o la sección transversal se va a doblar con respecto al eje X, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir. Eso significa que la sección trata de moverse a lo largo del eje Y. La sección se desplaza o se mueve a lo largo del eje Y. Es decir, que el pandeo de la columna se va a dar en el plano Y de la sección. Aquí voy a asumir que en este punto, en el punto de acá, la columna está restringida de moverse horizontalmente en esta dirección. No se puede mover horizontalmente. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque simplemente, o hago lo siguiente, miren,
voy a asumir que el extremo inferior y el extremo superior de la columna no se pueden mover en esta dirección, ¿sí? No se pueden mover. En el plano YY de la sección no se pueden mover, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta dirección la estructura está contraventeada, está ariostrada. Eso significa que en esta dirección digamos, la estructura tiene suficiente rigidez lateral, de modo tal que los desplazamientos relativos, el delta I o el delta S menos el delta I, bajo la acción de las cargas, es muy, muy chiquitito, tanto que se puede decir igual a 0. Además, voy a suponer que en ambos extremos I y S, la columna no va a tener restricción a la rotación. Entonces, considerando eso, miren, el extremo superior de la columna y el extremo inferior lo puedo representar de este modo: articulado y restringido de moverse lateralmente. ¿Bien? Entonces, esto va a ser para el pandeo con respecto al eje X. ¿Bien? La columna la estoy orientando así, por si acaso. Creo que estoy cometiendo un error en mi dibujo. La columna la estoy orientando para que se doble con respecto al eje X. ¿Bien? Entonces, esto debería estar así. Aquí está el eje X. ¿Bien? Entonces, cuando la columna se comprima, bien, miren, el pandeo se va a dar así, ¿ve? La columna se va a doblar así. ¿Bien? Y como ven, esta curva elástica queda contenida en el plano YY de la sección. Bien. Bien, entonces, eso es lo que sucedería para el pandeo con respecto al eje X. Ahora, para el pandeo con respecto al eje Y, igual voy a considerar lo siguiente. Recuerden que hay que analizar la posibilidad del pandeo con respecto a ambos ejes principales. Entonces, ahora visualicen cómo se va a pandear con respecto al eje Y. Bien. Cuando la columna se dobla con respecto al eje Y, la sección transversal tiende a moverse a lo largo del eje X. Bien. Es decir, la curva elástica, si quieren llamarlo así, la deformada de la columna va a quedar contenida en el plano XX, ¿no? Sí. Bien, entonces igual, miren, voy a considerar, número 1, que el extremo inferior y el extremo superior de la columna están restringidos de moverse horizontalmente a lo largo del eje X. No se pueden mover, ¿por qué? Porque en esta dirección, en la dirección de acá, la estructura es muy rígida, tiene rigidez lateral suficiente, ¿no? De modo tal que los desplazamientos relativos de ambos extremos de la columna tienden a ser igual a 0. Y además voy a asumir que en ambos extremos no hay restricción a la rotación, ¿no? Entonces, igual, entonces aquí sería así, ¿no? Abajo articulado, restringido de moverse, y arriba articulado y también restringido de moverse. Bien. Y miren, la columna en este caso está orientada así, ¿no? Este es el eje Y y este es el eje X. Bien, entonces el pandeo es con respecto al eje Y. Bien. Voy a borrar temporalmente esto porque va a obstruir lo que voy a hacer, ¿no? Bien, miren, cuando la columna tiende a pandearse con respecto al eje Y esto es lo que quisiera que por favor traten de visualizar. La sección tiende a desplazarse a lo largo del eje X, se mueve.
arriba la sección no se puede mover y abajo tampoco. ¿Por qué? Porque simplemente el desplazamiento relativo de estos extremos está restringido. Y miren qué sucede en este punto de acá, en el punto en el cual la columna se une con el soporte lateral. Este punto tampoco o sea, la sección en este punto tampoco se puede mover. No voy a tratar de dibujar aquí la sección como corresponde, ¿no? Aquí la sección está así. Entonces, miren, la sección aquí no se puede mover a lo largo del eje X, ¿no? ¿Por qué? Porque lo restringe el soporte lateral. Entonces, si la columna se va a doblar, solo tendría la posibilidad de doblarse entre el extremo superior y el soporte lateral y entre el soporte lateral y el extremo inferior. Y lo voy a dibujar la columna, me parece, para que se mejore la visualización de lo que pretendo o de lo que estoy tratando de indicarles. Entonces, miren, si se percatan, estamos viendo el pandeo con respecto al eje Y. No se olvide, eso es importante que se tenga presente, estamos analizando esto. Entonces aquí, bien, notarán que, digamos, el soporte lateral va a restringir que esta sección se desplace a lo largo del eje X. Bien. Igual los techos arriba y abajo impiden que la sección se desplace a lo largo del eje X. Entonces, cuando esto se comprima, la columna solo se va a poder doblar entre el extremo superior y el soporte lateral y entre el soporte lateral y el extremo inferior. El soporte lateral lo voy a dibujar acá, y lo dibujo así. ¿Bien? Porque, digamos, se une a la columna mediante una conexión tipo articulación. Entonces, cuando esto se comprima, la columna se va a doblar así, miren, entre el extremo superior y el soporte lateral, entre el soporte lateral y el extremo inferior. Aquí, en este punto en el que la columna se une al soporte lateral, la sección está restringida de moverse horizontalmente, pero sí tiene posibilidad de rotación, puesto que es una conexión simple. Entonces, de aquí a acá tendríamos la longitud no soportada 1 y de aquí a acá tendríamos la longitud no soportada 2. ¿Bien? Entonces, esta va a ser la dificultad que vamos a tener de aquí en adelante, que sería definir las longitudes no soportadas y luego los factores de longitud efectiva, que es más sencillo, ¿no? Hay que visualizar, insisto, cómo se va a doblar la columna con respecto a ambos ejes principales. Miren, aquí la columna, aquí tienen el dibujo, ¿no? Una columna con una condición similar a la que anteriormente hemos explicado, ¿no? Aquí, si dibujo la sección transversal de la columna, bien, mirándolo de arriba hacia abajo, entonces esto está así, bien, mirando de arriba hacia abajo, y el soporte lateral está acá, bien, este es el soporte lateral, bien, el extremo superior de la columna, el extremo inferior de la columna, bien. Y luego, insisto en esta idea, hay que estar en condiciones de visualizar cómo se va a doblar la columna con respecto a ambos ejes principales, ¿no? Primero con respecto al eje X y luego con respecto al eje Y. Miren, aquí está el pandeo con respecto al eje X. Yo noto claramente que la sección se dobla con respecto al eje X. Este es el eje X. Y este es el eje X. Y miren, luego entre los extremos de las columnas, la sección se desplaza a lo largo del eje Y. El pandeo o la curva elástica o la elástica de la columna queda contenida en el plano Y de la sección.
El soporte lateral no tiene la posibilidad de restringir el desplazamiento de la sección a lo largo del eje Y. Y aquí se está visualizando la posibilidad del pandeo con respecto al eje Y. El eje Y está por acá. Y este es el eje X. Miren, cuando el pandeo se da con respecto al eje Y, eso obliga a que la sección se mueva a lo largo del eje X. Y en este punto, el desplazamiento de la sección a lo largo del eje X está restringido. Y la columna solo tiende a, o puede doblarse entre el extremo superior y el soporte lateral, y entre el soporte lateral y el extremo inferior. Estas son idealizaciones de la situación en la que se encuentra la columna. Bien, entonces, en función de lo que acabo de explicar, vamos a resolver algunos ejemplos. Este primer ejemplo en el que se pide determinar la resistencia a la compresión de una sección BW12/65 de la columna que se muestra a la derecha, y como ven, en esa columna se está usando un acero con un FY de 50 KSI. La resistencia a la compresión es el producto del esfuerzo crítico por el área bruta. El problema es determinar el esfuerzo crítico. Para eso necesitamos definir la esbeltez de diseño, que será el mayor valor entre la esbeltez en X y la esbeltez en Y. Entonces, este va a ser el problema. Bien, entonces ya la columna, miren, la idealización de la columna está mostrada, y como ven, hay que idealizar o imaginar la columna, sus condiciones con respecto a ambos ejes principales, para el pandeo con respecto al eje X y para el pandeo con respecto al eje Y. Bien, voy a, no sé si aquí creo que hay un espacio en el que puedo aprovechar para elaborar un dibujo tridimensional de esa columna. Voy a orientar así, miren, aquí un poco difícil el dibujo. Vamos a ver si sale esto bien. Hasta ahora va más o menos bien. Ahí está la columna, ¿no? Bien, la condición del extremo superior e inferior ya están dadas con respecto a ambos ejes principales, X y Y. Miren, cuando es la condición de los extremos, hay que ver cuál es el nivel de restricción y desplazamiento que tienen los extremos con respecto a ambos ejes principales. Y bueno, aquí esto es el eje Y y este es el eje. Este es el eje X. Y miren, luego se han dispuesto soportes laterales. Estos apoyos que están acá son los soportes laterales. Hay dos soportes laterales. Bueno, aquí el dibujo se está forzando un poquito, pero creo que sí se ve, ¿no? Y estos soportes laterales, en este caso en especial, están espaciados de modo regular. Bien, 8 pies, 8 pies, 8 pies. Bien. Bueno, entonces este es el dibujo en 3D de la columna en cuestión. Esto es lo que hay que hacer, visualizar el asunto así. Estas barras de color azul representan los soportes laterales. Bien. Y luego miren, hay que estudiar la posibilidad de pandeo de la sección con respecto a ambos ejes principales. Entonces aquí, la
parte superior voy a poner acá, miren, aquí la columna está orientada de este modo. Bien, y para que se pandee con respecto al eje X. Bien. El soporte lateral está por acá, lo voy a dibujar nuevamente de color azul. Bien, ahí lo voy a dejar como una línea. Bien. Este es el eje X de la sección y este es el eje Y. Entonces traten de visualizar cómo se va a doblar la columna con respecto al eje X, ¿no? Eso hay que esforzarse porque eso depende mucho, ¿no? Y van a notar que la columna va a estar en esta condición de acá. Bien. El extremo superior articulado, el extremo inferior articulado. El soporte lateral no va a impedir que la columna se doble entre sus extremos. Bien, entonces, cuando esto se comprima, la columna se va a doblar de este modo. Bien, así se va a doblar, generando que la distancia entre soportes laterales sería en este caso, para el pandeo con respecto al eje X, igual a 24 pies. Voy a aprovechar aquí y voy a acotar acá, ¿sí? ¿No? Entonces, LX sería 24 pies. La longitud no soportada, miren, esta sección en el extremo superior y en el extremo inferior están restringidas de moverse a lo largo del eje Y, pero entre esos extremos no hay ningún elemento que restrinja el desplazamiento de la sección a lo largo del eje Y. Por lo tanto, la longitud no soportada será, pues en este caso, la longitud total de la columna. ¿Eh? El extremo superior y el inferior están restringidos de moverse lateralmente. Y en el caso de acá, la columna está orientada así, miren, con la sección transversal. El soporte lateral, que nuevamente lo voy a dibujar de color azul, está por acá. Y ahora lo que hay que hacer es imaginar cómo se va a doblar la columna con respecto al eje Y. Cuando la columna se dobla con respecto al eje Y, la sección tiende a moverse con respecto al eje X. Entonces, el desplazamiento de la sección a lo largo del eje X está restringido en este punto. Está restringido en este otro punto, es decir, aquí y aquí está restringido, ¿no es cierto? Igual está restringido acá y restringido acá. Entonces, cuando esto se comprima, la columna se va a doblar entre soportes laterales. ¿Bien? Esta vendría a ser la longitud no soportada, ¿no? La distancia entre soportes laterales, ¿bien? Y le voy a llamar LY1, 8 pies. ¿Bien? Aquí sería LY2, que también sería de 8 pies. Y aquí LY3, 8 pies. Notarán que esta longitud no soportada viene a ser la distancia entre aquellos puntos en la que la sección está restringida de moverse a lo largo de un determinado eje principal. Ahora, una vez que se ha definido la longitud no soportada, el paso siguiente es definir el factor de longitud efectiva. Entonces aquí miren, KX, ¿cuánto será? Cuestión de ir a esta diapositiva y notarán que cuando ambos extremos están articulados, el factor de longitud efectiva que le corresponde es 1. Entonces aquí sería 1. Igual acá miren, la columna para el pandeo con respecto al eje Y ha quedado dividida en 3 segmentos. Y hay que definir de cada segmento su factor de longitud efectiva. En este segmento y en cualquiera de los 2 subsiguientes, se tiene que ambos extremos de la columna están restringidos de moverse horizontalmente, pero libres de rotar. Es decir,
sería el mismo caso, el caso C. Aquí eso significa que el calle 1 es 1, que el calle 2 es 1 y que el calle 3 es también igual a 1. Entonces, ya hemos definido las longitudes no soportadas y los factores de longitud efectiva correspondientes. Bien. La longitud efectiva de pandeo en X no sería mayor problema, es el KX por LX, es decir, 1 por 24, es decir, 24 pies. El problema es la longitud efectiva de pandeo con respecto al eje Y. Hay 3 longitudes efectivas. Entonces, ¿cómo debemos determinar la longitud efectiva de pandeo en Y? Miren, lo que hay que aquí hacer es razonar cómo se puede presentar la falla. Es decir, piensen que la posibilidad de pandeo con respecto al eje X no se puede dar, no se da. Ese es mi supuesto por ahora. Entonces, que la columna solo se va a pandear con respecto al eje Y. Entonces, la falla de la columna se va a presentar en aquel segmento de la columna que tenga la mayor longitud efectiva. Bien. Estamos entonces, lo que habría que hacer es identificar qué segmento de la columna tiene la mayor longitud efectiva. Ese segmento de la columna va a ser el más flexible. Entonces, de modo tal que cuando se comprima, ese segmento va a fallar antes que el resto. Es decir, la resistencia a la compresión por pandeo con respecto a ese eje estará condicionada por la resistencia del elemento más flexible, del que tiene la mayor longitud efectiva. Entonces aquí habría que tomar el mayor valor de la longitud efectiva de pandeo 1, de la longitud efectiva de pandeo 2 y de la longitud efectiva de pandeo 3. Pero notarán que aquí las longitudes efectivas son iguales, ¿no? Entonces 1 por 8, 8 pies. Aquí también sale 1 por 8, 8 pies. Aquí sale 1 por 8, igual a 8 pies. Entonces aquí es indiferente, ¿no? Pero digamos en situaciones más complejas, lo que hay que hacer es buscar cuál es el segmento de la columna que tiene la mayor longitud efectiva, porque ese es el que va a condicionar la resistencia a la compresión de la columna con respecto a ese eje, ¿no? Entonces aquí la longitud efectiva de pandeo en Y será de 1 por 8, que es 8 pies. Bien. Hasta ahí creo que no tendríamos mayor problema, ¿no? Bueno, en realidad sí, pues no, porque digamos van a haber dificultades en la definición de estas longitudes no soportadas y que bueno, poco a poco seguramente será cuestión de ir saliendo de estas, ¿no? Una vez que ya se han definido las longitudes efectivas de pandeo en X y en Y, el paso siguiente es definir la esbeltez en X y la esbeltez en Y. Bien. Entonces miren aquí el numerador ya lo conocemos, sería 1 por 24 y lo voy a multiplicar por 12 para pasar pies a pulgadas. Y lo único que necesitamos ahora es conocer el radio de giro de la sección con respecto al eje X. Con respecto a la esbeltez en Y, igual tomando el segmento de columna que tiene la mayor longitud efectiva y pasando eso a pulgadas, entre el radio de giro nos va a dar entre el radio de giro en Y nos va a dar la esbeltez en Y. Aquellos que tienen las especificaciones o el manual a la mano, bien, en el manual de la construcción metálica, en la parte 1, se nos va a proporcionar todas las propiedades geométricas de la sección transversal que están involucradas en el diseño. Lo
que hay que hacer aquí es buscar la W12 por 65. Bien, esto está ordenado desde la sección más pesada a la más liviana. Bien, aparecería, aquí está, W12, aquí está. Bien, aquí está la serie W12, página 30, a ver, vamos a por acá, la página 30. Ahí está, ¿no? W12 por 65. Tiene una sección transversal, miren, el área de 19.10 pulgadas cuadradas. En la siguiente tabla, o en la siguiente cara, disculpen, para esa misma sección, para la W12 por 65, se nos van a proporcionar las relaciones ancho-espesor que nos permiten clasificar la sección y las propiedades de la sección con respecto a ambos ejes principales. Por ahora necesitamos el radio de giro en X y el radio de giro en Y. Bien, el radio de giro en X es de 5.28 y el radio de giro en Y es de 3.02. Entonces 5.28 y 3.02. Bien, aquí es 5.28 y 3.02. Lo que queda aquí es calcular la esbeltez en X y en Y. Bien, aquí sale 54.55. Mientras que acá resulta de 31.79. Miren, según los resultados que se están obteniendo, ¿cuál sería el eje más flexible? Bien, el eje más flexible sería el que tiene la mayor esbeltez. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Que cuando esta columna se comprima, bien, se va a presentar la falla por pandeo flexionante con respecto al eje X. La columna va a fallar por pandeo con respecto al eje X. La esbeltez de diseño entonces será 54.5. En estos casos se dice, oye, mira, la resistencia de la columna es controlada por pandeo flexional con respecto al eje X. La columna va a fallar con respecto al eje X. El eje X es el eje más débil que el eje Y, ¿no? La esbeltez límite que les comenté es 4.71 raíz de entre F y Y. Bueno, aquí reemplazando, tomando en cuenta que F y es de 50 KSI, entonces 471 por raíz de 29.000 entre 36, resulta que esto es de 133.68. Este término, recuerden, sirve para hacer la comparación. Entonces, luego comparamos la esbeltez de diseño, que es de 54.55, es menor o igual que la esbeltez límite, que es de 133.68. Entonces, de acuerdo a ello, entramos a esto, ¿no? Miren, la esbeltez de la columna es menor que la esbeltez límite. Entonces, muy bien, la ecuación que debemos utilizar para determinar el esfuerzo crítico de pandeo, que es el máximo esfuerzo que se le puede aplicar a la columna, será la de acá, pues, ¿no? Y si la esbeltez de diseño hubiese resultado más que este límite, bueno, la ecuación que hay que usar es la de acá. Acuérdense, ese esbeltez límite es a efectos de definir qué ecuación debemos utilizar en el
cálculo del esfuerzo crítico de pandeo. Aquí la falla se va a dar en el rango inelástico. El esfuerzo crítico de pandeo es 0.658 elevado a la FY entre FE y multiplicado por F, esfuerzo crítico de pandeo inelástico. FE es el esfuerzo crítico de pandeo de Euler, pi cuadrado, E entre la esbeltez de diseño al cuadrado. Esa es la ecuación de Euler. Y que, como ven, ya ha sido valorado acá, 96.2 KSI. Entonces, esto es 96.2 KSI. Se acostumbra a calcular la razón entre FY y FE. Y esto expresarlo con 4 decimales, es decir, 50 entre 96.2 resulta 0.5198. Entonces, reemplazando, el esfuerzo crítico de pandeo inelástico será 0.658 elevado a la razón de FI a FE, que es 0.5198, y esto multiplicado por el FY, que es de 50 KSI. Ese resultado está acá. Resulta de 40.23 KSI. Entonces, aquí el esfuerzo crítico de pandeo de 40.23 KSI. Por lo tanto, la resistencia a la compresión de esa sección, el phi C P sub n, será phi FCR por el área bruta, es decir, 0.90 por el esfuerzo crítico de pandeo, que es 40.23, y por el área bruta, que es de 19.10. Esto resulta de 691.50 kilolibras. Bien, entonces notarán que, digamos, la dificultad, digamos, desde todo punto de vista, está en definir la esbeltez de diseño. Si definen correctamente la esbeltez de diseño, de ahí para adelante es solamente utilizar ecuaciones.